Segundo capítulo hoy en A Fondo, en este caso para hablar de la televisión serrana. Nuestro Alejandro Ríos nos ha traído joyitas de lo que prepara esa televisión serrana. Bienvenido, Alejandro, por supuesto, si alguien llegó en este momento a vivir a Miami, gran crítico de cine y presentador de La Mirada Indiscreta los domingos aquí a las 8 de la noche. Gracias, Pedro, es un placer. Un gran gusto. El que llegó hace poco a Miami es Daniel Benítez, periodista cubano, que nos acompaña amablemente. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Pedro. Buenas noches. Empiezo contigo, Alejandro. Ahora los cañones apuntan en dirección a lo que hemos comentado tantas veces. Caramba, cómo desafían con su producto en la televisión serrana. No es algo que sea una noticia, pero algo que es como una sospecha, porque Exacto. empezaron un intercambio de cartas y de emails que en Cuba puede ser peligroso. Quitan al director de la televisión serrana, que es un grupo de creación, como se sabe, que no tiene ni siquiera televisión, pero tienen muchos documentales, alrededor de 500. Y entonces aprovechan, todo es un pretexto, le quieren incluso cambiar de nombre, y ya eso es fatal, porque a Licay le hicieron una vez eso, cuando un caso de censura muy grande que hubo con una película que se llamaba Alicia en el Pueblo de Maravilla, vamos a quitarle el nombre, vamos a unir el Licay con el ejército, una cosa loca así. Y entonces de verdad, es una pena que uno de los grupos de creación, diría yo el más importante en este momento como grupo, esté realmente al borde de que desaparecer. Es una pena. Ojalá que este programa los impela a decir, para hacerlo. ¿Tú conoces algunas de las personas que trabajan en la televisión? Sí, por ejemplo, la realizadora de este documental, Arianna Fajardo, que estudió en el ISA, en la Facultad de Medios Audiovisuales de Holguín, y bueno, parte del equipo que trabaja habitualmente con ella también cursaron estudios ahí, y coincidíamos en los pasillos, conversábamos, participábamos en varios proyectos de creación, o sea, en las discusiones de esos proyectos. No estamos hablando de un movimiento oficial disidente, estamos hablando de gente joven, inquieta, tratando de mostrar cosas que tal vez, o en algunos casos sabemos, no le gusta que muestre al régimen. No, lo increíble es que esto está sucediendo desde hace 20 años. 20 años. O sea, todo lo que estamos viendo, que no es más que la realidad y el reflejo, que era lo que hablaba con Alejandro, de lo que está sucediendo en las montañas, no se puede censurar. Tú puedes censurar un texto, pero no una imagen. Y una imagen de un bohío, eso es incensurable. Y eso también contrarresta el discurso oficial que ha dicho siempre que ha llevado el desarrollo hacia las zonas serranas, y cómo vas a llevar un desarrollo cuando hay documentales que te están demostrando que es otra la realidad que viven en el campo. Entonces, justamente este discurso es el que ha hecho que se tomen ahora estas represalias, porque cuando uno analiza la situación no es realmente como para tomar una medida de esta magnitud. Claro que no. Pero es mucho más fácil censurarlo, es mucho más fácil cambiarle el nombre, y ya de alguna manera que los fundadores no están ahí, porque Daniel Díez Mantilla, que es uno de los fundadores, está ahora en el ICRT y tampoco ha hecho mucho por ayudar a lo que él ayudó a fundar, pues bueno, es mucho más fácil eliminarlo y desvirtuarlo, cambiándole el nombre y la esencia. Acuérdate que se descubre de pronto que hay en un pueblo que el transporte es la cuchufleta, no, la cuchufleta es lo que produce electricidad. No me acuerdo ahora cómo se llaman esto. La chivichana, perdón. La chivichana, o sea, se descubre que ese es un medio de transporte en ese lugar. O que hay lugares donde no ha llegado la electricidad, muchísimos lugares. Y a veces como castigo, tú no te incorporas a una granja de esta, una cooperativa, y te quedas en la montaña, yo no te llevo la electricidad. Claro. Entonces la hago yo. Busco un dinamo, una bicicleta, y con el agua produzco la electricidad. Y se queda como una de las obras maestras una obra maestra. Pero es que incluso el propio discurso audiovisual de no presentar a los dirigentes, no hablar de los CDR, no hablar de la obra de las cooperativas, no hablar de la obra de la revolución, que no aparecen por lo general en la línea de los documentales, eso molesta. Y molesta, por ejemplo, me imagino que Alfonsito, que es el jefe del departamento ideológico, el coronel Alfonsito, debe alarse los pelos cada vez que uno de estos videos, como por ejemplo los de Arianna Fajardo, son premiados en los festivales internacionales. Claro. Esto mismo que acabamos de ver es un señor que no tiene esposa, pero tú lo descubres al final. Entonces, ¿por qué este hombre cría a estas 3 niñas? Y se esmera y le busca comida, y ese pescado lo fue a buscar y se baña con ella en el río, y al final ella pone, estas niñas se quedaron solas porque la mujer se fue. O sea, una nota. Tú dices, bueno, aquí hay una cosa disfuncional, hay un comentario social, pero de una manera, de una ternura y de Y además muy sutil. Todas las críticas que hacen son muy sutiles y eso molesta. Hablamos de posible cacería de brujas, pero en este caso vamos a mostrar un fragmento de algo que el director sí es el mismo de la leyenda de la bruja, pero aquí no hay ni leyenda ni bruja. No, se trata a mí me parece un documental extraordinario, porque el bohío, la famosa casa,
que además el gobierno dijo que iba a sustituir con todo este caserío, que además a veces los campesinos no les gusta vivir en edificios, que ellos llaman palomares, no les gustan estar metidos como palomas, les gusta estar en contacto con su naturaleza. Y este muchacho, este director, hizo un documental sobre lo que es un bohío. Esta pareja se casa y hace su bohío. Lo que estaban buscando ahí era barro para pintar el bohío. Ese barro lo ligan y le dan una pintura. Pero además esa pintura puede durar decenas de años. Sí. Es mejor que la habitual pintura de cal que le dan a los edificios, que usted se pega y se va manchado de pintura. Esta no mancha. Pero además los campesinos prefieren los bohíos por una situación, son mucho más que, o sea, desde el punto de vista climatológico, resisten más fácil los ciclones, las tempestades. ¿Sí? Sí. Y además se te cae el techo y pusiste un techo de guano. Como él estaba, viste que él estaba tejiendo el techo. No es lo mismo, ese techo, ese tejido que ellos les hacen los campesinos son más resistentes, igual que los en tierra, que son los bohíos, pero justo pegados a la tierra, sin paredes. Entonces permite que pase mejor el viento y resisten cualquier tipo de eventualidad climatológica. Las fabricaciones por lo general en las cooperativas son de fibrocemento, son extremadamente bajitas, calurosas, y los campesinos prefieren su bohío, su electricidad, antes de irse a una de estas construcciones de microbrigadas que se hacen, son habituales en los campos cubanos. La alternativa, o sea, la demora a veces en crear esos edificios, la demora, luego esos edificios hay que situarlo, te lo tienen que entregar con una asamblea, si tienes mérito o no tienes mérito. Entonces mejor busco mis palmas. Busco el espacio de la finca y armo mi bohío, que además no tiene que estarle, o sea, no está regulado, no necesito un inspector, nadie viene a medirme cuántos metros cuadrados de guano o de madera utilicé. Es mucho más sencillo. Todos estos documentales, Pedro, están hechos de una manera exquisita. O sea, no están por la cosa imperfecta, al contrario, la mejor fotografía del mundo, una utilización del sonido espectacular. La mejor edición. La mejor edición. O sea, son gente que están trabajando a conciencia. Ojalá se cumplan tus deseos y nos lleven la contra. Ojalá no se metan con la televisión serrana. Bueno, esperemos. Un gustazo tenerlos aquí. Al contrario, un placer. Muchas felicidades. Igualmente. Un gran gusto estar en estos últimos días del año junto a ustedes. ¿Cómo no? Igual.